Shalom, shalom, el Eterno los bendiga. Quise hacer este otro video para complementar Shema Israel, escucha Israel, cómo escuchar la voz de Dios. Y pienso pues que era importante complementarlo con esta cita, dando a entender que no solo cómo escuchamos a Dios, sino también cómo nos podemos alejar y no nos damos cuenta. Para esto entonces quiero que miremos la cita Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Dice la Torá en el nombre de Yeshua: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Adonai, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Adonai, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y pon en el monte delante de Adonai, y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Adonai. Pero Adonai no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego, y tras él un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve y repite lo mismo, que él está huyendo porque el pueblo ha derribado sus altares y ha dejado su pacto. Y dice el Eterno, ve en el versículo 15, y le dijo a Adonai: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safab, de Abel, Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí hay algo muy claro, y es que Elías se apartó. Elías se desvió de la voluntad del Eterno. Inclusive es curioso cómo Elías come y ayuna 40 días y 40 noches. Era necesario inclusive ese ayuno para lograr entender y lograr alinearse a la voluntad de Dios. El punto es que cuando lo quiso hacer, o cuando dio la excusa que estaba esperando que fuera aprobada por Dios, encontró totalmente lo contrario. No encontró aprobación. Teniendo en cuenta esto, dice que cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no escuchas la voz de Dios, ni la disiernes. Si te sales de la voluntad del Eterno, ya no vas a escuchar la voluntad del Eterno. Y la línea para salirse de la voluntad del Eterno es demasiado delgada. Un creyente, para salirse de la voluntad del Eterno, simplemente necesita cruzar una línea demasiado delgada. Cuando no obedeces, cuando piensas que es mejor a tu manera, cuando inclusive le pasa a Saúl, cuando a él le pareció que dejar al rey, ¿cierto? Amalecita vivo con unos animales que estaban bastante nutridos, y ofrecérselos al Eterno iba a ser suficiente. No, para apartarte de la voluntad del Eterno simplemente necesitas cruzar una línea muy delgada. Ahora, el ser reemplazado está dentro del diseño del Eterno. El mal hábito que nos enseñaron es que tú no eres reemplazado.
Tú ya fuiste y ya fuiste. Y fuiste escogido y nunca más serás reemplazado. Si te sales de la voluntad del Eterno, sí eres reemplazado. Saúl fue reemplazado. Elías fue reemplazado. Entre otros que fueron reemplazados simplemente porque se salieron de la voluntad del Eterno. Tú te sales de la voluntad del Eterno y lastimosamente puedes ser reemplazado. Al salirte de la voluntad del Eterno, dejas de escuchar la voz del Eterno. Al no escuchar la voz del Eterno ni discernirla, te vas a alejar mucho más de la voluntad del Eterno y corres el riesgo de ser reemplazado. ¿Reemplazado en qué? En tu propósito, en lo que Dios estipuló para ti. Si Dios te dio un puesto, un lugar, una labor, y por no escuchar la voz de Dios te alejas, ya no lo escuchas, no vas a poder cumplir ese propósito. Ponen a otro que lo cumpla. La escritura habla de muchos reemplazos según el propósito que cumplas o no cumplas. Serás reemplazado. Y es importante tener en cuenta eso. El mundo es muy grande y hay millones de personas en el mundo que creen en el Eterno. Y hay unos que están haciendo su labor. De pronto a veces tú te confías de que a ti nadie te puede reemplazar. Es mejor, ¿cierto? No creer que estamos firmes. Debemos cuidarnos de no caer. Y por eso no debemos asumir que probablemente nosotros eh, no seremos reemplazados. La voz de Dios es lo más importante para aprender a discernir. La voz de Dios es lo más importante para crecer. La voz de Dios es lo más importante para madurar espiritualmente. Pero la iglesia no quiere hacerlo. La iglesia no quiere avanzar. La iglesia se aleja de Dios. La iglesia se volvió débil. Los creyentes se volvieron débiles. La Torá lastimosamente no es gravosa, pero para el ser humano es gravosa porque es débil. Por eso no es un deleite, por eso no la aman, por eso es gravosa, porque es débil. Así que hay que entender cuatro cosas. Hay cuatro puertas, hay cuatro voces y que te alejan de la voluntad de Dios. Cuando tú permites que la voz de Dios se aleje de ti, cuando tú permites que el oído se te vuelva incircunciso, sabiendo que a través de Yeshua te fuiste libre y fueron abiertos tus oídos y tus sentidos, pero a causa de tu necedad o tu deleite y deseo hacia el mundo, se te vuelven a cerrar, el entendimiento se te cierra. Y hay cuatro voces que puedes escuchar. La nuestra, la de los demás, la de Dios y la de Satanás. Hay cuatro voces que puedes estar presto a escuchar. La de Dios, la tuya, la de los demás o la de Satanás. Y por ende también hay cuatro puertas. La puerta que te abre Dios, las puertas que te abren los demás, las puertas que abres tú o la puerta que lastimosamente te abre Satanás. Es importante tener en cuenta lo vital que es que podamos escuchar la voz del Eterno. Lo importante que es trabajar para acercarnos a la voluntad del Eterno, para escuchar su voluntad, para escuchar su voz. Espero que en el nombre de Yeshua eh, puedas entender este contexto, lo importante que es para el ser humano hoy en día escuchar la voz de Dios, es el eje central, es su brújula, es su plomada en esta vida. Tengas la edad que tengas, eh, escucha la voz de Dios y no permitas que dejes de escucharla. Elías dejó de escucharla.
Saúl dejó de escucharla y eran siervos del Eterno y fueron reemplazados. Recuerda, el mundo es muy grande y no sabemos cuántos están obedeciendo y cuántos no. Y somos pesados y medidos con el que menos te imagines. Yeshua, por gracia, nos dio la salvación, porque la salvación no la adquirimos con obras, pero la salvación la cuidamos con la obediencia y obedecemos por amor. Así que la invitación es a que entiendas y logres mantener esa relación con el Eterno lo más cerca posible y no permitas que nada rompa esa relación. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. El Eterno te mire con agrado a ti, a tu familia, tu hogar y tu mesa. Y el Eterno te dé shalom, te dé la paz que el mundo no da y coloque el Ruach HaKodesh de Yeshua HaMashiach en tu mente y en tu corazón para que obedezcas sus mandamientos y su Torah. Amén. Shalom, shalom. El Eterno los bendiga.